Vamos a conversar con don Daniel Mora, nos visita el día de hoy. Él ha sido el presidente de la Comisión de Educación en el Congreso de la República y por supuesto queremos su análisis respecto de toda esta coyuntura que estamos viviendo, toda esta crisis de huelga de docentes, perjuicio a los alumnos, negociaciones por doquier, falta de acuerdos, capacitaciones, evaluaciones, en fin. ¿Cómo está, don Daniel? Tarde, Gracias por la visita. Al contrario. Bueno, antes que nada quería pedir un comentario sobre lo que ha ocurrido en Arequipa. Ya los docentes vuelven a clases a partir del lunes. Bueno, Veo sí. que la gobernadora aquí se puso fuerte. A pesar de ser puso joven. los pantalones. Bueno, creo que Arequipa es un lugar emblemático del sur, igual Cusco. Sí. Entonces, si tenemos Cusco, Arequipa, es lógico, quizás el más resistente va a ser Puno, pero después creo que la huelga va a ir languideciendo a medida que pasen los días. Creo que ha dicho algo muy importante cuando dijo que iban a ser reemplazados los docentes que no concurran. ¿Y por qué? Porque hay una razón bien simple. Un profesor actual, a pesar de que su remuneración y todos los beneficios no son los que quisiéramos, es alto con relación a lo de los colegios privados. Hay casi 50.000 colegios privados. Más del 90% de profesores que trabajan en esos colegios privados son pagados por recibos de honorarios. Entonces, un profesor contratado, que se ha olvidado de decir la presidenta regional Yamila, que el profesor contratado gane igual que el profesor nombrado en la primera escala y con todos los beneficios, no lo da nadie. Es un gran logro que se ha conseguido. Acá hay una gran influencia en estas marchas de los profesores contratados. Entonces, un profesor contratado de 16 horas, 24 horas, todavía tiene tiempo para dar clase en el sector privado. Pero con estas reivindicaciones que se ha hecho al sector magisterial, se vuelve muy atractiva en este momento. No todo lo atractivo que quisiéramos, porque para ser atractiva una profesión, fundamentalmente, ¿qué cosa es? La remuneración apropiada y un buen ambiente también laboral. Entonces esto se debe estar consiguiendo en el mediano plazo, debe conseguirse de todas maneras. Entonces, no hemos analizado todavía lo que pasa en el sector privado, que es libre, evidentemente, pero que estamos avanzando. Igual pasa con la ley universitaria, por ejemplo. Actualmente un profesor principal que hace investigación, que está registrado como investigador, gana 10.500 soles. Y eso es sumamente atractivo para los que trabajan en universidad privada y se está produciendo migraciones. Esperemos que esto se resuelva rápido. Es derecho de los profesores pedir un aumento de remuneración. ¿Cuánto debería, perdón, don Daniel, ganar un maestro como mínimo? O sea, el piso, la base. Yo solamente pongo el estudio que ha hecho Grade. Grade dijo en el 1970 un profesor ganaba el equivalente ahora de 10.000 soles mensuales. Es decir, ese debía ser la valla. Si nosotros en el mediano plazo, si el piso llega a 4.000 soles, el de la última escala debe estar ganando más de 10.000 soles. Es decir, si en el 2021 el piso salarial se establece en una OIT como han ganado 4.000 soles, el que está en la última escala generalmente es del 260% del que está en la primera. Claro. Estaría ganando casi 12.000 soles. Pero también eso va aparejado con la calidad educativa. En este momento, lo que busca cualquier país en el mundo es desarrollo de una carrera docente y una evaluación de desempeño docente. ¿Para qué? Para mejorar la profesionalización del docente. Pero en este momento, ¿cuál es el último objetivo? Sí. La calidad de la enseñanza. ¿En este momento cree usted que las evaluaciones son efectivamente punitivas? No, yo le digo acá una cosa. Las evaluaciones de desempeño en aula fueron propuestas por el SUTEP en 2012, cuando estábamos elaborando la ley de reforma magisterial. Y también nos juntamos con el CONARE. Y el CONARE y el SUTEP pedían que todas las pruebas que le hacían generalmente escritas, de conocimientos, y si yo era profesor de matemáticas, ¿por qué me toman literatura? Que había esos errores. A nosotros nos deben de evaluar nuestro desempeño en aula. Y el desempeño en aula tiene el peso para la evaluación del 50%. Es decir, ellos consideraron en ese momento una conquista del magisterio poner en la ley el desempeño en aula del profesor, que es la manera más eficaz de medir su desempeño. Y es más complejo,
En Chile se aplica esta evaluación de desempeño en aula, ¿no? Y para evaluar a 15.000 profesores se han demorado como 3 años. Don Daniel, evidentemente toda esta situación le ha generado un costo político a la ministra Marilu Martens. ¿Está correcta a su criterio la decisión del Congreso para interpelarla o no? Yo he declarado que no era oportuno interpelarla, sobre todo en este laberinto de movilizaciones, de huelgas, y que hay también otros sindicatos que están también caminando en la misma ruta. Yo, en mi opinión, el Congreso tiene todo el derecho, he sido congresista, de hacer una interpelación y nadie debe molestarse por una interpelación, pero no es el momento. Porque imagínense que la huelga todavía continúe en piquetes pequeños. Porque acá se están organizando bastante estratégicamente. Usted no se ha dado cuenta, por ejemplo, que cada día vienen grupos pequeños de determinadas provincias. O sea, descansan unos, se regresan. Es como un relevo, ¿qué? Es como un relevo el que se está produciendo de tal manera de mantener latente todo este problema. Y ellos mismos problema. lo han dicho, algunos dirigentes lo han reconocido, ¿eh? ¿Ah, sí? Que se efectúan estos traslados y retornos. Porque ahora declaró uno, lo escuchaba, que decía, bueno, ayer han estado no sé cuántos, ahora viene el otro grupo. Exacto. Entonces están haciendo un relevo de para mantener latente el tema. Pero creo que se ha desdibujado la figura de Castillo como líder de este movimiento, primero porque le ha mentido a los docentes y en segundo lugar porque se ha mostrado intransigente cuando las mayores conquistas que pedían los profesores de hace mucho tiempo son estas que se han logrado. Pero ¿por qué lo considera inoportuno y perjudicial en el tema de la interpelación? Porque, por ejemplo, evidentemente han habido también fallas del Ejecutivo en toda esta negociación, en todo este proceso. Sí. No es conveniente que ella dé las explicaciones del caso ante Yo digo que este momento no es el más adecuado, no digo que no vaya. Yo creo que la interpelación debe continuar, pero debe continuar en un momento cuando ya hay más tranquilidad. Sino que ¿qué va a aparecer? El señor Castillo va a decir, ese es mi triunfo, yo la he llevado a interpelación, no va a entender que el Congreso tiene esa potestad y que la obligación del Ejecutivo, de los ministros, es ir a la interpelación, que no es sino responder a un pliego de preguntas fijado. Entonces yo creo que esto, menos mal creo que se va a dejar, va a pasar unos 10 días más o menos a que se produzca esta interpelación y esperemos que el lunes o la próxima semana se haya tranquilizado todo el sistema educativo nacional, ¿no? Claro, pero evidentemente, no sé si usted está de acuerdo, don Daniel, esta situación de mensajes e influencias de grupos radicales y la propia división de los docentes en cuanto a organización sindical, el SUTEP, perjudica mucho esta negociación, ¿no? Porque, bueno, hay grupos diversos que tienen diferentes demandas. Pero yo escuchaba a la ministra decir que se ha reunido con 30 representantes de las regiones. En realidad es una proeza. Primero se convierte eso en una asamblea. Entonces los voceros que tiene cada uno antes de diferente discutir con el CENSUTEP, que discutir pues con 30 señores que pueden pensar diferentes. Claro, entonces, a eso me refiero. Acá, yo lo dije en alguna oportunidad, deben ir al Ministerio de Trabajo, los que quieran formar un sindicato, que el Ministerio de Trabajo los autorice y se formarán 4 sindicatos más de educación. Y podrán conversar, ver, el que tiene mayoría tendrá la voz cantante, pero nadie le prohíbe que pueda tener su sindicato. Pero tener 30, evidentemente, y sentarse con 30, por más que políticamente alguien diga, ¿cómo no se sienta con 30? No es correcto eso, porque siempre en una negociación debe haber un representante legalizado, no el que salió elegido por aclamación. Yo salgo acá y comienzo a dar un discurso y todo el mundo me aplaude y dice, pues ya soy congresista. No es así. Tengo que pasar por todo el procedimiento del partido que dice cómo debo ser elegido. Igualmente acá. Entonces creo que hay toda una estructura legal que deben pasar todos estos movimientos que han aparecido, que no son novedad, porque estos venían desde el año 2002-2004 y la tensión entre Patria Roja y los demás ya venían desde hace 10 años. Al margen del momento en que se realice o se solicite esta interpelación, al margen de que ojalá esto ocurra pronto, se solicite la huelga, ¿no cree usted que la figura o la imagen de la ministra ya está tan desgastada que debería o se hace necesario un relevo en ese portafolio, no ahora sino después? Es una pregunta difícil en el sentido de decir, porque como podemos decir, la sorprendieron. Y eso fue un error en el sentido de no prever que estas cosas se podían
pasar Bueno, y tener operadores políticos a niveles intermedios que hubieran ido trabajando con todos estos grupos políticos. El premier mismo dijo que había subestimado Se ha subestimado. esta manifestación. Entonces, de ahí a que se ha llegado a una solución impensable para muchos del magisterio, porque se han logrado cosas importantes, yo no creo todavía, esa es una decisión que corresponde al presidente de la República y al ministro y en última instancia al Congreso. Yo creo que el Congreso debe adoptar una posición. No me gustaría hacer leña del árbol caído, ni mucho menos pues, dar una opinión en contra de la ministra, que creo que ha tenido que afrontar un problema de muchas contradicciones. Creo que me dará la razón. Idas y marchas de ministros, primer ministro, etcétera, que también la pusieron en una situación difícil. Porque si a mí el ministro del Interior me dice, tienen antecedentes terroristas, no te sientes a conversar, ¿qué hago yo como ministro? Que no tengo los resortes para poder yo hacer... ¿Se fue de boca el ministro del Interior? No sé si fue de boca, yo creo que ha dado información certera. Ya. El tema es que este ha sido elegido por un ala del Movadef, por la otra ala, etcétera, del CONARE, etcétera. ¿Y cómo ponen a una persona que no tiene ningún antecedente? Porque justamente se hace así. Estos movimientos buscan un mascarón de proa que no tenga antecedentes, pero que lo mueven como si fuera un maniquí. Y ese es el tema. Entonces la ministra, ¿cómo podía saber si el ministro Basombío está diciendo la verdad o no? ¿Y cómo podía? Yo me sorprendí cuando Fuerza Popular dijo, caramba, ¿por qué no se reúne? Aunque sea el Movadefo, salió otra congresista de Fuerza Popular y decía, así sea terrorista, después que hemos visto así hemos visto a Alberto Fujimori, si estuviera fuera de la cárcel, pues creo que lo fusilaría a estos dos congresistas. Entonces yo creo de que por el bien del país, yo creo que la mayoría de maestros va a acudir. No piensen que no hay reemplazos. Hay 700.000 profesores en el magisterio, de los cuales 360.000 trabajan en el sector público. ¿Cree usted que los están trabajando el cansancio, como se dice a los docentes? Yo creo que ya no hay más que negociar. Si el señor Jorge del Castillo dijo el 99.9% hemos negociado y solamente falta que ellos informen a sus bases, es decir, quiere decir que ya se habían puesto de acuerdo. ¿En qué momento se produce ese desacuerdo? O se produce porque no tenían la representatividad adecuada y salió otro grupito a decirle no acepto eso, y el otro por conservar su capacidad política de dominio de la masa, dice bueno, tomo toda esta bandera. Cuando ahora el gobierno le ha quitado esa bandera. El gobierno a aceptar los otros 9 puntos del preacuerdo, evidentemente lo ha dejado sin piso al Castillo y Castillo no sabe qué cosa va a ganar, porque si la huelga se diluye, en realidad el mayor perdedor va a ser de Castillo y el mayor ganador va a ser los estudiantes. Una última pregunta, don Daniel. Justamente aquí el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, dijo que el Congreso había hecho mal, ¿no? O había invadido facultades del Ejecutivo al intervenir en tratar de solucionar esta huelga, por más buena voluntad que haya habido. ¿Usted comparte esa idea? Yo creo que en la situación una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón, como dicen muchos. En la situación que se vio venir, pareció que se perdía el control. Creo que para ver que intervenían todas estas cabezas, que no es la forma que no es una forma rara de negociar, también se hace de esa manera, y que el Congreso hubiera intervenido con sus principales voceros, ojalá hubiera estado el fujimorismo, yo creo que los acuerdos hubieran sido más sólidos. Entonces yo no puedo, al contrario, yo felicito a los del Parlamento que intervinieron y que facilitaron ese preacuerdo. ¿Incluido lo de Fuerza Popular o no? No, por Fuerza Popular yo realmente le lanzo mis críticas porque en estos temas está por encima el interés nacional, está por encima el interés de la patria, el interés de los niños, que también es un derecho. El profesor tiene derecho a reclamar aumentos salariales, sí, pero también la Constitución señala que la educación es un derecho fundamental y un servicio público esencial, como señala la ley. Muy bien, don Daniel. Ojalá que podamos conversar en los próximos días de una solución definitiva a la huelga. Yo lo veo así y creo que hay que tener paciencia. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Don Daniel Mora, él ha sido presidente de la Comisión de Educación del Congreso.